como les dije, fue desempatada por la vicepresidenta de la Nación, que debió intervenir no solamente cuando la votación en general y se produjo en empate en 36 votos, sino que además debió hacerlo con posterioridad en otras dos ocasiones en la consideración en particular de la ley. Si uno ve los títulos de los medios, esta mañana es en una votación electrizante, dice La Nación, por ejemplo, Villarruel debió desempatar y el oficialismo logró aprobar la ley bases. Y ahora no sé si sigue o no en este momento la discusión en el Senado o si ya terminó. Sigue, continúa, Mario. Sigue, están tratando en particular el paquete impositivo. Bueno, vamos a ir a partes del debate de ayer, cuando habla el senador Bartolomé Abdala y se refiere concretamente al RIGI. Abdala habló, bueno, yo un par de minutos más de los que tenía establecido para exponer acerca de los fundamentos como miembro informante de la comisión y del despacho de la mayoría, y se refirió a las negociaciones que se llevaron a cabo en el Congreso para poder digamos llegar al dictamen que finalmente fue objeto de votación, y pareció destacar gestos de naturaleza democrática. En realidad forman parte de las negociaciones que son propias que se den en el ámbito de las legislaturas o del Congreso de la Nación para lograr la aprobación que le corresponde a una ley, ¿no? Eso es lo que aconteció. Bueno, miren, cuando habló del RIGI concretamente, sobre el cual después más tarde anunció correcciones al texto original porque se aceptaron más modificaciones que introdujo la oposición, dijo que había sido como que el RIGI tiene que ser como fue la promoción industrial para San Luis. Lo decía en estos términos. Todos saben que provengo de la provincia de San Luis, una provincia que en algún momento, con una conducción virtuosa, aprovechando lo que decía estas ventanas de oportunidades, aprovechando lo que tuvimos en San Luis y en la Argentina un régimen de promoción industrial que también tuvieron el beneficio de otras provincias como San Juan, La Rioja y Catamarca, y que oportunamente, indudablemente, bajo la conducción en ese momento del gobernador Adolfo Rodríguez A., que planteó reglas claras, creo que indudablemente la provincia de San Luis creció, y creció muchísimo. De hecho, en el censo de 1980, la población sanluiseña era de 212.000 habitantes. En los próximos censos fue de 400.000 habitantes. Esta duplicación dio motivo al estudio de las Naciones Unidas por qué había incrementado tanto. Y obviamente, ¿por qué creció? ¿Por qué? Porque tuvimos este régimen, que fue un régimen de incentivo a los capitales, un dinero que no estaba en la provincia, dinero que se volcó a favor de los sanluiseños, que se volcó en distintas empresas, industrializaciones, proyectos. También lo tuvieron otras provincias que también se retroalimentaron con este beneficio, que a su vez lo hicieron a través de distintas actividades, diferimientos y promoción industrial. Respecto a esto, quiero hacer una analogía en la comparación de lo que es el RIGI hoy para la Argentina y cómo San Luis se benefició. Y se benefició para siempre, porque indudablemente lo que creció la provincia de San Luis, con halago nos decíamos que San Luis era otro país. Bueno, eso quisiéramos que a partir de RIGI podamos decir que Argentina es otro país. El senador Abdala, haciendo referencia a este aspecto específico de la ley, que además ha sido uno de los temas más polémicos, se refirió a lo que se procura con el RIGI. Lo que nosotros buscamos con el RIGI es la implementación de que venga el dinero que hoy no está en la Argentina. Nosotros tenemos que competir con otros países. La verdad me sorprendió mucho que
argentinos no hayamos estado todos de acuerdo con esta política de incentivo fiscal. Es como si me hubiera sorprendido que los sanluiseños no hubiéramos estado de acuerdo, los catamarqueños, los riojanos, los sanjuaninos, respecto a la promoción industrial. Obviamente había otras voces de otras provincias en esta casa que nos criticaban, nos castigaban, y vaya si habríamos trabajado para defender ese corazoncito que teníamos los sanluiseños. Bueno, hoy el RIGI tiene que ser un corazoncito para los argentinos, lo tenemos que defender. No me sorprendería si los chilenos, los brasileros, los africanos nos cuestionan el RIGI, pero que los argentinos nos cuestionemos la posibilidad de crecer y de poner a la Argentina de pie, la verdad, dista mucho de mi racionalidad. Bueno, esto fue parte de la intervención del senador Bartolomé Abdala como miembro informante del dictamen de la mayoría. Inmediatamente después vino Lustó, quien tenía su propio dictamen elaborado y que tuvo después diversas participaciones a lo largo del debate. Me pareció interesante esta parte de la alocución del senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque se dijo recién, el miembro informante por la mayoría, que solo se aprobaron, no se aprobó ninguna ley al gobierno de Milei. Pero este gobierno mandó 2 leyes nomás. Lo que hizo fue mandar 25 DNUs y mandó 2 leyes. Y en conversaciones con funcionarios muy relevantes, cuando estábamos debatiendo el contenido de esta ley, yo les dije que era una ley muy difícil de tratar. Y me dijo, está hecho a propósito, para que sea muy difícil para ustedes tratarla. Entonces, mientras tenemos 2 megaleyes que son muy difíciles de tratar y por eso llevan tiempo tratarlas bien, hay 25 DNUs. Lo que estamos debatiendo ahora es la llamada ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Y yo lo que quiero analizar en estos minutos es para quién es esa libertad y para quién no es esa libertad. Pero antes me parece importante pensar qué es lo que está pasando. Sí, es cierto que este gobierno recibió una herencia desastrosa, y que parte de lo que está pasando tiene que ver con esa herencia desastrosa. Pero también es cierto que el gobierno decidió abordar esa herencia de determinada manera y parte de lo que está pasando tiene que ver con cómo el gobierno eligió abordar la herencia de las dificultades. Había muchos precios desalineados y el gobierno decidió alinearlos todos de golpe, ¿sí? Entre ellos hizo una mega devaluación seguida de una abrupta apreciación que lo que hizo es que perdiéramos la competitividad de la devaluación muy rápido. Y esa devaluación lo que hizo fue generar más inflación y además se liberaron precios. ¿Qué precios? Lo de la nafta, lo del transporte, lo de la energía, lo de la prepaga, lo de los alimentos, lo de los medicamentos. Y todo eso hizo que cayera mucho el poder adquisitivo. Los salarios registrados cayeron 21% en su poder adquisitivo, 1 de cada 5 pesos perdieron. Las jubilaciones perdieron 33%, 1 de cada 3 pesos. El mínimo vital y móvil perdió 30%. Además de eso, producto de la inflación, la política de tasas de interés y de la política de depreciación cambiaria paulatina, los ahorros de todos los argentinos perdieron poder adquisitivo, perdieron si lo tenían en la caja de ahorro, perdieron si lo pusieron en plazo fijo, perdieron si lo tenían en dólares. Y entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Estamos viendo una caída que el Banco Mundial estima para este año del PBI de 3,5%, estamos viendo una pérdida de 95.000 puestos de trabajo, empleo registrado. Estamos viendo una caída de 20.000 puestos de trabajo en el sector público. Hay una caída de más de 250.000 cuentas sueldo. Veremos cómo eso se compatibiliza con el resto de la información. Hay un aumento de la pobreza estimado por la UCA en 4,5 millones de personas en Argentina. 4,5 millones más de pobres. Uno de los mayores expertos en consumo y tendencias, que es Guillermo Oliveto, dice que en algunas caídas la recesión que estamos viviendo tiene la magnitud de la del 2001. Dice que la clase media, lo cito a Oliveto, está tratando de no perder las cosas que le dan la identidad. ¿Qué le da la identidad? Tener un auto, poder acceder a la escuela privada y a la salud privada, una prepaga. Pero que en todo el resto están pasando una motosierra por su propia vida. ¿Y qué les pasa a los que están más abajo? A los que están más abajo no tienen para todas las comidas. Eso es lo que está pasando. Bueno, esa fue parte de la exposición con el de Lustó por su dictamen en minoría, ¿no? Él tuvo su propio dictamen para tratar en el Congreso de la Nación. Bueno, esos fueron algunos de los aspectos de la sesión de ayer. Vamos a la pausa y volvemos ahora con parte de las intervenciones de Fernando Sarino.
En la radio, también tu opinión importa. Escribinos por WhatsApp. 15 grados 3 décimas la temperatura actual en la ciudad de San Luis, humedad del 78%, viento del sector sudeste a 20 kilómetros por hora, presión de 908 hectopascales. Se espera para hoy máxima de 23 grados, el cielo está despejado. Bueno, en el Congreso, ¿qué pasó? Acaba de finalizar, Mario, hace minutos nada más la sesión maratónica que tuvo más de 22 horas el Senado de la Nación, donde durante la madrugada y en estos últimos minutos se aprobó el paquete fiscal. El último punto que se trató fue la modificación que se habían hecho al impuesto a las ganancias y el Senado rechazó ese cambio en particular. El paquete fiscal fue aprobado en general con 37 votos afirmativos y 35 negativos, pero el régimen o el cambio al impuesto a las ganancias que se hacía en su tratamiento particular fue el último punto que tocó el Senado y lo rechazó. Así que tuvo algunos cambios entonces sobre el cierre, este paquete fiscal que impulsaba el gobierno nacional. Pero en general las dos leyes fueron aprobadas, tanto la ley bases, como decías, y el paquete fiscal también ya con cambios. Bueno, habrá que ver ahora qué acontece en la Cámara de Diputados. Y a propósito del paquete fiscal, uno de los oradores ha sido Fernando Sarino, el senador por San Luis, quien comenzó a hablar esta mañana a las 5 y algunos poquitos minutos. Vi que comenzó su alocución. Salino además tuvo otras intervenciones en el tratamiento en particular de esta ley del paquete fiscal. Más o menos la posición de Salino nosotros la hemos expuesto aquí porque repitió algunas cuestiones que había expuesto ya en sus intervenciones en el tratamiento en comisión del proyecto de ley. Él es vicepresidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar una parte de la exposición de esta mañana a las 5, cuando él dice que la ley, el paquete fiscal, es perjudicial para la coparticipación federal impositiva. En parte de su alocución, Fernando Salino decía esto. Lo de las provincias lo podemos cuantificar claramente. Las transferencias no automáticas del primer cuatrimestre del 23 al primer cuatrimestre del 24 cayeron un 89,5%. Esos son 186 billones de pesos. No tenemos dimensión de qué es esto, y son 57 hospitales que perdieron las provincias argentinas, o 312 escuelas, o 217 kilómetros de ruta. Eso es lo que perdimos con la caída de las transferencias no automáticas. Eso es lo que sostiene el superávit fiscal. Los jubilados y las provincias, entre otros. Mi provincia, San Luis, por ejemplo, perdió 1.773 millones de pesos. Yendo al blanqueo, ¿qué se dijo en comisión? Lo dijeron senadores del oficialismo blue. Es un blanqueo excesivamente generoso, se blanquea gratis, se blanquea sin tope y no tiene penalidad. Llegaron a decir que es el blanqueo más generoso de la historia. Repito, son palabras textuales, dichas en la comisión por senadores que no pertenecen a Unión por la Patria. Sin embargo, a la hora del voto, entienden que hay que acompañar y obviamente esto es decisión de cada uno, pero hay alguna incoherencia que inexorablemente tenemos que señalar. Estamos de acuerdo con que los no residentes no puedan blanquear y compartimos algunas de las expresiones previas que se dijeron acá respecto de la situación de residentes, de no residentes y de los lugares de generación de la riqueza. Observamos que es correcto la incorporación de los hermanos, haber pasado de 5 a 10 años lo de los funcionarios, pero vamos a seguir haciendo el proyecto para festejar el Día del Testaferro, porque no hay memoria de que en un blanqueo se permita que quienes son titulares de bienes de terceros
puedan blanquearlos y pasarlos a su nombre, aun cuando sean empresas y se hayan intentado poner todos los reparos posibles, la figura sigue siendo descomunalmente alevosa. Compartimos que no se puede dar igual trato a quien blanqueó en el pasado. El dictamen corregido intenta mejorar hacia futuro, pero no puede corregir a quienes permanentemente entran en un blanqueo. Inclusive acá no voy a citar otra vez palabras de los senadores, pero vamos por la vez número 100 que se blanquea. Todos los funcionarios juran que es la última vez y acá estamos. Mire, se habla de recaudar y hemos escuchado muchas voces de representantes de provincias que han hablado por sus provincias y que dicen que esto va a recaudar más. A fin del 2026, por la baja de bienes personales, se dejan de recaudar 2.900 millones de pesos. Las provincias pierden 1.600 millones de pesos. San Luis, mi provincia, pierde 37.000 millones de pesos. Habría que preguntarle al gobernador de qué está orgulloso. Y hay que aclarar que esto es coparticipable, tanto que se habla de ganancias, ahí lo estamos perdiendo. Esa es parte de la exposición de Fernando Salino en el Congreso esta mañana. Además, más adelante, él sostuvo que el hecho de la eliminación de impuestos mayoritariamente coparticipables, como el de la transferencia de inmuebles, van a tener también un efecto negativo sobre la masa coparticipable, e hizo una cuantificación de lo que estimaba que podía dejar de percibir la provincia de San Luis. Aspectos del debate que ha terminado hace rato en el Congreso de la Nación, en el Senado, de estas dos leyes enviadas por el Poder Ejecutivo, que ahora pasan en una segunda revisión a la Cámara de Diputados. Y mantenemos la información vinculada con los incidentes, los graves incidentes que se produjeron en las cercanías del Congreso ayer, en un momento de las deliberaciones de la Cámara Alta. Vamos a la pausa de las 8 y volvemos con Verónica Miranda. Desde la ciudad de San Luis,